al cielo. Oh, qué día de gran gozo ha de ser. A mirar a Cristo, la victoria hemos de cantar. Amén. Vamos ahora a dar lugar. Sí, pueden sentarse, gracias. You may be seated. Vamos a darle ahora la oportunidad a María Márquez, quien es la hermana Please prepare a mic. del hermano Carlos Borges, que pase. We would ask now Maria Marquez to please come forward. She is Brother Carlos Borges' sister, and she has some words to share with us. I know it will not be easy for her, and we pray that God will help her. Gracias por venir. We chose this place Escogimos este lugar because this is where Carlos attended Porque all aquí- his life from a very little boy. fue donde Carlos asistía desde que era un niño pequeño. And I attended also with him for many years. Y por muchos años yo también asistía con él. So there's a very close love relationship here. Así que tenemos una relación muy entrañable de amor. And I went ahead and did a summary. I wrote it Y yo hice un pequeño resumen, lo escribí, because I felt that my emotions are high porque pensé y sentí que como mis emociones están muy a flor de piel, and then the time constraint, it was best to read it to you. y también por el tiempo, y yo pensaba que era mejor leérselo a ustedes. Carlos loved and cared for all of you and for everyone. Carlos los amaba a cada uno de ustedes. When storms come into our lives, Cuando las tormentas llegan a nuestra vida, the Lord does not forsake us. el Señor no nos abandona. He sends vessels to help us navigate the storm. Él es el que nos ayuda a navegar aquella tormenta. Throughout the years, A all través, of you a través de los años, ustedes have been vessels for Carlos. han sido vasijas para Él o barcos para Él. And I take all of you in my heart. Y a todos ustedes los llevo en mi corazón. I wrote a summary of different things about Carlos that I wanted to share with you. Hice un pequeño resumen de algunas cosas acerca de Carlos que quisiera compartir con ustedes. And I think I already said that. so. Y quiero que ya yo dije eso, me estoy repitiendo, pero no importa. And We understand. to us and the rest of our family, Para nosotros y el resto de nuestra familia, he was Charlie, él era conocido como Charlie, except for my husband Jose, con la excepción de mi esposo José, who often called him Charlecito. que le llamaba Charlecito. To many, he was Carlos, Para muchos fue también Carlos, but also Brother Carlos or Tam- Brother Charlie. o también hermano Carlos, hermano Charlie. Charlie was born in Miami Charlie nació en Miami, on April 20th, 1962. abril 20, 1962. By the time he was 9 years old Ya a la edad de 9 años, and I was 18, yo tenía 18 en ese entonces, we lost our mother, perdimos a nuestra madre, Berta, Berta, and our stepmother, Georgina. y también nuestra madrastra, Georgina. But again, the Lord does not forsake us. Pero una vez más, el Señor no nos abandona. That same year, I met Jose, my husband of 47 years. En ese mismo año conocí a mi esposo José, mi esposo ahora de 47 años, Who became Charlie's big brother. que se convirtió en el hermano mayor de Charlie. We dated for 4 years before we got married, Salimos juntos por un noviazgo de como 4 años antes de casarnos, and Charlie was my chaperone. y Charlie era mi chaperón. I would tell him, Yo le decía, when Jose takes us out for dinner and asks you if you want something more to eat, cuando José nos saque a comer y te pregunte, ¿quieres algo más de comer? you say no. Tú le dices que no.
Well, it never worked. Bueno, eso nunca funcionó. He always said yes. Él siempre decía, sí. When our father passed in 1986, Cuando nuestro padre murió en el 1986, Jose was also a father for Charlie. José también se convirtió en padre para Charlie. But yet there was so much we learned from him. Pero aún así todavía podíamos aprender tanto de él. On July 4th, 1979, when he was 17, El 4 de julio de 1979, tenía 17 años en ese entonces. he had his tragic accident. Tuvo su accidente trágico. The doctor told us the accident left him a quadriplegic, El doctor nos informó que él iba a ser paralizado completamente, o sea, del pecho para abajo, paralyzed on all 4 limbs. en las cuatro, en los dos brazos, en los brazos y en las piernas, los cuatro iban a estar paralizados, o sea, no era la mitad, sino completo. And if he survived, Y él sobrevivió. he would not be able to do much, including feeding himself, No iba, le dijeron que no iba a poder hacer mucho, incluyendo el alimento, no se lo podía dar a él mismo. and eventually would be in a wheelchair. Y finalmente en silla de rueda. He was placed on a stretcher for many months without being able to move his head. Estuvo puesto en un lugar donde, en una posición donde no podía ni mover su cabeza por más de un año, did you say in a year? For many months. Por muchos meses. Various times during the day, Varias veces durante el día, they would turn the stretcher ellos viraban aquel, era como si fuera una camilla, la camilla, Sometimes he faced the ceiling, para que él pudiera voltearse, para que el cuerpo pudiera no estar siempre en la misma posición, y a veces él solamente podía ver el techo, and other times he faced the floor. otras veces solo podía mirar el piso. When he was on the floor, my husband and I would sit on the floor Cuando le tocaba estar en el piso por mucho tiempo, yo y mi esposo nos sentábamos al lado de él en el piso and we would talk to him. y le hablábamos. One day, while moving him to another room, Un día, una vez, mientras que lo movían a él a otro cuarto, he saw a window where he caught a glimpse of the sky. él vio una ventana donde él dijo que él pudo ver un momento a Dios, a su Dios, And told me y me dijo, what a beautiful sight it was. qué linda esta vista, lo que mis ojos ven. While in the hospital, Mientras que él estaba en el hospital, my husband and I asked him to finish high school and college. mi esposo y él le pedimos que por favor tratara de terminar el high school y también en la universidad. After 3 years in Baptist Hospital Después de estar 3 años en el Baptist Hospital and 1 more year in other medical facilities, y un año más en otros lugares que eran de terapia, de rehabilitación, with intense therapies and surgeries, terapias intensas y cirugías muy intensas. and even finishing high school, he came home. Y aún así terminó el high school y llegó a la casa, pudo llegar a la casa. It would take his live-in helper hours to get Charlie ready. Le tomaba a la persona que lo ayudaba para vestirse por la mañana, a horas le tomaba. When his helper was not available, Cuando ese asistente no estaba disponible, someone else would help him. alguien más lo ayudaba. I would ask him, how was it? Yo le preguntaba a Charlie, ¿cómo te fue? He would tell me, Él me decía, by the time they got me out of bed, ya cuando me despertaron y me sacaron de la cama, it was time to put me back in bed. ya era hora para volver a regresar a acostarme otra vez. Charlie continued intense therapy, Charlie continuó sus terapias intensas. longing to use his hands for essential needs such as feeding himself. Cuánto anhelaba él usar sus manos para hacer las cosas esenciales como alimentarse Brushing his teeth, o cepillarse los dientes and also being able to write. o también escribir. Even with all the challenges and physical limitations, Aún con todas esas limitaciones y retos físicos, he never felt sorry for himself. él nunca tuvo lástima propia. Charlie never took for granted 1 second of life. Charlie nunca tomó de balde ni un momento ni un minuto de la vida que Dios le dio. He enjoyed so much our trips to Disney and Georgia, Él disfrutaba mucho nuestros viajes a Georgia y nuestros viajes a Disney World with our sons Danny and Steven. con nuestros hijos Danny y Steven. He enjoyed his visits
with Tia Nena Él disfrutaba sus visitas con tía Nena and Tío Luisito, y tío Lucito, and with our cousins. y también con nuestros primos. In 1993, 10 years later, 10 años después, 1993, he graduated from FIU se graduó de FIU with a Bachelor's of Arts in English and Psychology. con un bachillerato en la psicología, en inglés y en las artes. For over 25 years, Por más de 25 años, he worked part-time at FIU as a dedicated tutor trabajó en parte tiempo en FIU como un tutor, como un ayudante para ayudar a los muchachos a aprender, in the Center for Excellence in Writing, especialmente en excelencia de escribir, Writing Center. en un centro que era para aprender a escribir. He enjoyed working with the students Él disfrutaba trabajar con los alumnos and took the time to get to know them y tomó su tiempo en conocer a cada uno and help them gain confidence in their abilities. y ayudarlos a ellos a ser confiados y tener autoestima en sus habilidades. The Writing Center said Charlie's attention to detail El centro de cual donde él trabajaba decía que la atención que él tenía al detalle, la importancia que le daba a él a los detalles, his kindness, su amabilidad and his perfection with words y su habilidad, su perfección con las palabras, made an important impact hizo un gran impacto on the Writing Center and the university. en este centro de escribir en la universidad. FIU is planning different activities to honor him. FIU hizo muchos despliegues de actividades para honrarlo a él, muchas ceremonias para honrarlo a él. Charlie was also a Toastmaster speaker. Él también era un orador en diferentes discursos. At a state competition where we attended with him, he won. Fuimos con él a una competencia y él ganó esa competencia. When it was time for him to speak, Cuando le llegó su turno a hablar, they lifted him in his wheelchair lo levantaron, lo alzaron en su silla de ruedas and took him to the stage. y lo llevaron al lugar ahí, a la plataforma de ahí. When they put him down, Y cuando lo bajaron y lo pusieron He en el said- piso, él dijo, he said, "This is fun. Let's do it again." qué divertido fue esto, vamos a hacerlo otra vez. Like someone said from this congregation to me, Como alguien aquí de esta congregación me dijo a mí recientemente, he made being disabled cool. I couldn't hear you. He made being disabled cool. Ajá. Él hizo que el ser incapacitado o desvalido sea algo de la onda, algo cool. He even learned to drive. Él aún aprendió a manejar, really fast. His green cameo. ¿Perdón? His green cameo. He would Ajá, call it. él le llamaba el van de él, el cameo verde, Exactly. el camello verde. Oh, camel, I couldn't hear. El camello verde. We all remember that. Todos nos acordamos de eso. Even with all these accomplishments, Aún con todos sus logros, the main purpose of his life el propósito principal y primordial de su vida was for people to get to know the Lord. fue para que otros conocieran al Señor. To us, the prayer that I'm going to read clearly captures what Charlie was. Para nosotros lo que voy a leer es exactamente, o lo que capta para nosotros lo que de verdad Charlie quiere. Lord, make me an instrument of thy peace. Es una oración. Señor, hazme un instrumento de tu paz. Where there is hatred, let me know love. Donde hay odio, muéstrame amor. Where there's injury, pardon. Donde hay golpe, Perdón. I couldn't hear you. Perdón. Where there is doubt, faith. Donde hay duda, fe. Where there is despair, hope. Do- Donde hay desesperanza, dame esperanza. Where there's darkness, light. Donde hay tristeza, dame luz. Where there's sadness, joy. Donde hay tristeza, gozo. O divine master, Maestro divino, grant that I may not so much seek
grant that I may not so much seek Ayúdame a no solamente buscar to be consoled as to console, ser consolado, sino que yo sirva de consuelo a otros. to be understood as to understand, Ayúdame a poder, no solamente que me entiendan a mí, pero que yo pueda entender a otros. to be loved as in love, for it is in giving, Ser amado, pero amar, porque es en el amar que uno da. that we receive, Que recibamos. it is in pardoning, that we are pardoned. Lo que recibimos en perdón, ayúdanos a nosotros saber perdonar. And it is in dying that we are born to eternal life. Y es cuando morimos que recibimos vida eterna. Beautiful. There is a promise in the Bible, Hay una promesa en la Biblia. like many promises that are in the Bible, Hay muchas promesas en la Biblia, but in Matthew, pero en Mateo it says, dice, seek me and Bu- you will find me. buscadme y me hallaréis. And that is what Charlie did. Y He eso seek fu- him, Y eso fue lo que hizo Charlie, lo buscaba a él. found him, Lo encontró and never let him go. y nunca lo soltó. Amen. That's why he had peace and joy. Es por eso que él estaba lleno de paz y de gozo. And in a loving and caring way, En formas muy amables, en formas muy dulces. he would share it with everyone. Él lo compartía con cualquiera, con todo el mundo. I never heard him Yo nunca lo oí a él, lo escuché a él speak negative about anyone. hablar en una forma negativa de cualquier persona, de alguien. For us, he was more than our spiritual mentor. Para nosotros, él fue más que nuestro maestro espiritual. In numerous occasions, En muchas ocasiones, he would say that he'd rather él decía que él prefería be bound to a wheelchair, estar atado a una silla de ruedas, knowing the Lord, conociendo al Señor, than walking and not knowing him. que caminar y no conocerlo. Prior to him passing, Antes de su fallecimiento, each time we spoke, cada vez que hablábamos, he would tell me, él me decía, I love you, te amo, and tell Jose, Stephen, and Danny I y, love him. y dile a José, a Steven y a Dani que los amo. That will always stay with us. Por siempre eso se quedará con nosotros. Of course, I didn't know that it was his time for the Lord to take him Por home. supuesto, yo no sabía ni me imaginaba que era el tiempo que el Señor se lo iba a llevar. Thank you. Gracias. Beautiful. Muy lindo. Un canto por el hermano Alex Brooks y su padre hermano Leonard Brooks. Este fue el himno preferido, uno de los más preferidos del hermano Charlie. This is one of Brother Charlie's favorite songs, if not his favorite song. There's a lighthouse on the hillside that overlooks life's sea. And when I'm tossed, it sends a light out. Oh Lord, that I might see. And the light that shines through the darkness now will safely lead me on. And if it wasn't for that old lighthouse, this ship will sail no more.
And I thank God for the lighthouse. I owe my life to Him. And Jesus is the lighthouse, and from the rocks of sin, and He has shone His light around me, so that I could clearly see. And if it wasn't for the lighthouse, where would this ship be? Everybody all around me, they say tear the lighthouse down, for the big ship they don't sail anymore. What's the use of standing around? But then my mind goes back to that stormy night, when just in time I saw the light. It was the light from that old lighthouse that stands there on a hill. And I Thank God for the lighthouse. I owe my life to Him. Jesus is the lighthouse, and from the rocks of sin, He has shown His light around me, so that I could clearly see. If it wasn't for that old lighthouse, the ship would be no more. Hay un faro en la colina que mira sobre el mar. Si abatido me alumbra para no atacar. Y la luz que brilla en la oscuridad, salva nos guiará. Y si no fuera por el faro, el barrio se hundirá. Y gracias Dios por el faro, mi vida debo a Él. Cristo es el faro, y del pecado cruel su luz me ha alumbrado, y claridad me dio. Si no fuera por el faro, donde estuviera yo. Where would this ship be? Vamos a pedir al pastor Alex Figueroa que pase, We will now ask Pastor Alex to come forward, quien fue el pastor del hermano Carlos Borges. who was Brother Por Charlie's muchos pastor años. for 44 years. Él ahora nos va a hablar. He will speak to us now.
Gracias a Dios por conocer que Cristo es el faro, Thank God because we know that Jesus is the lighthouse to know that. no es Buda. There is no doubt about it. It's not Buddha, Él no es Buda, es Jesucristo, it's Jesus Christ. Amén. el deseado de todas las The naciones. desired of the nations. Hemos oído cosas muy interesantes acerca de el hermano Carlos Borges. We've heard several interesting things about Brother Carlos Borges. Yo siempre le llamé Charlie, I always called him Charlie pues lo conocí cuando él apenas tenía 7 años. because I met him when he was 7 years old. Así que lo conocí por 54 años. So I have known him for 54 years. Y también a María, And also Maria. muy jovencita. She was so young. Ella hizo mención de algo She mentioned something que no quiero pasar por alto. that I do not want to overlook. Cuando yo conocí a la familia Borges, When I met the Borges family, yo era un joven predicador. I was a very young preacher. Habíamos comenzado a trabajar Bien. en la iglesia, We had begun the work here que no in church existía, that wasn't here at the time. We were starting the work. y estaba comenzando. And I was starting out, Y me recuerdo visitando un hospital que ya no existe, que se llamaba el Pan American Hospital, and I remember visiting a hospital that no longer exists called the Pan American en Hospital. la calle 7 del Norwest, It was on 7th Street of Northwest. donde visitando el hospital conocía a un hombre Where visiting the hospital, I met a man there. de apellido Guerra, Carlos Guerra. His last name was Guerra, first name was Carlos. Yo le hablé a él del Señor Jesucristo. And I remember speaking to him about the Lord Jesus. En ese tiempo podíamos visitar los hospitales And during that time, clergy was allowed to visit hospitals, or y you could go and podíamos visit repartir hospitals tratados. and give out tracts. Pero llegó un tiempo en que comenzaron a prohibir But then a time came where, as you know, they have prohibited that, este tipo de práctica. this type of practice. Carlos Guerra se entregó al Señor That man, Carlos Guerra, gave his life to the Lord. y me habló de una amiga que él conocía de muchos años, And he spoke to me about a friend that he had had for many years. llamado Georgina. Her name was Georgina. Él me dijo, yo quiero que usted hable con ella, que la conozca. And he told me, I want you to meet her. I want you to talk to her. Y yo fui a la casa de la familia Borges And so I went to the Borges family house, y allí conocí a Israel Borges, and there I met Israel el Borges, padre de María y Charlie. Charlie and Maria's father. Y conocí a esta señora, And I met this lady, Georgina, quien estaba enferma. Georgina, who was sick at the time. Son cosas que no se pueden olvidar. These are things that we can never forget. Ella estaba enferma con una condición que era incurable. She was sick with an incurable disease. Yo comencé a hablarle a ella del Señor, And I began to talk to her about the Lord, del Evangelio, about the gospel. y ella se impresionó tanto And she became very impressed by this, what que she yo me heard. recuerdo que el señor Israel And I remember that Mr. Israel, or Israel Borges, which was their father, estaba caminando por la sala he was walking through the living room. y ella le dijo, Israel, ella estaba hablando ya comenzando a no poder pronunciar las palabras bien. And because of her disease, she was struggling with words, so she was having trouble pronouncing words. And she weakly said, Israel, Quiero que oigan lo que él me está diciendo. I want you to hear what he's saying. Bueno, yo comencé y terminé lo que tenía que decir. Well, I began to say what I had to say. And Y ella me dijo que ella quería eso que yo estaba compartiendo con ella. And she said, I want that you're sharing with us. I want that. Y fue así como la hermana Georgina And so was how Sister Georgina, se entregó al Señor. how her conversion Su was. She gave, enfermedad siguió progresando her disease continued to progress hasta que ya ella no podía hablar. until she could no longer speak. Y cuando ella partió con el Señor, And when she left with the Lord, quizás María no se recuerde de esto. maybe Maria doesn't remember this part now. En la funeraria Caballero que estaba en la calle 8 del Southwest y la 37 Avenida. Her funeral was held at the funeral home that is located on 8th and 37th Ahí Avenue. tuvimos el velorio. And there we had the viewing.
Cuando terminamos el servicio, And when that funeral service was over, María, viniste a mí Maria, you came to me y me dijiste, and you said ella fue una santa. she was a holy woman. She was a saint. Nunca me olvidé de esas palabras. I never forgot those words. Y hoy podemos decir And today we can say de este hijastro, of her stepson, de Charlie, Charlie, él fue un santo. that he was a saint. Comenzamos los servicios So we began having services en un dúplex que teníamos en la calle Flagler. in a duplex that we lived in on Flagler Street, Y Flagler y el Palmetto, off of the Palmetto. cuando esa zona era de vacas y caballos. During that time, all that zone was inhabited by cows Y los and caminos eran, horses. las carreteras eran de polvo. the roads were dirt roads. Miami llegaba casi hasta ahí. Miami pretty much just got up to that point. That's Y how ahí far. estuvimos dando servicios. And there we gave services. Y Israel And Israel traía a su esposa, Georgina, a Would- los servicios would- que dábamos una vez would el bring domingo. Georgina, his wife, that we would have services that Sunday at our home. El momento llegó donde no pudimos tener los servicios más. The time came when we could no longer have the services there. Y ellos con una gran bondad ofrecieron su casa And they, in their great goodness and generosity, opened up their home and offered it up. en la calle 48 del Southwest, 48th Street of cerca de la Southwest, 67 Avenida. Nunca me he near olvidado de 67th eso. Avenue. I never forgot it. Ahí estuvimos casi un año And we gathered there for almost a year. y ahí fue donde yo conocí a Charlie And that's where we really met Charlie y su perro. and his little dog. ¿Cómo se llamaba el perrito de What was the Charlie? name of that dog? Pupi. Pupi era tremendo Puppy was something else, y también lo era Charlie. and so was Charlie. Y mientras que dábamos los servicios, And as we would give the services, Charlie venía corriendo con Pupi Charlie would come right in the middle of the service, De un lugar running para through, otros. running with the dog, running with y mi Puppy, esposa and my en wife, cierto momento decía, Charlie. and would try to tell him, Charlie, shh, Charlie era muy keep it activo, down. Charlie was super active, muy activo. very active. Son cosas que no se olvidan. These are things that we don't forget. ¿Qué iba a pensar yo en ese tiempo? What would I have imagined or thought at that time Que los años iban a pasar that the years would pass y que íbamos a llegar a esta etapa. and that now we would come to this stage? Después de un año de estar teniendo los servicios en casa de la familia Borges After a year of having the services in the home of the Borges y family, la hermana Georgina partir, and con el Señor, Sister Georgina had already passed away then, los años fueron pasando the years went passing by, y Charlie ya comenzó a entrar en esa edad and Charlie got into that age, son los teenagers, the teenager la years, adolescencia. adolescent years. Perdimos un poco el contacto con él, We kind of lost contact with him, pero después nos conectamos otra vez but then we connected again, y yo lo iba a buscar a su casa and I would go pick him up at his house, y lo traía al templo que teníamos entonces. and then I would bring him to the church building we had back then. It's true because I used to sit right next to him. So cute. Volvió a pasar el tiempo, And time kept siempre. going by like always. perdimos el contacto con We Charlie lost contact again with Charlie hasta el año 1979, until 1979. donde una tarde yo recibí una llamada del hospital But one Baptist, afternoon, I remember I received a phone call from Baptist Hospital, una enfermera, a nurse. que me dijo, tenemos aquí a un joven She says, we have a young man here. ¿Usted es Alex Figueroa? Are you Alex Figueroa? Sí. Yes, I am. Hay un joven que tenemos aquí There's a young man here que quiere que usted sepa that he wants you to know, que él quisiera que usted lo visitara. that he wants you to come and visit him. Y le pregunté qué había pasado, ella And I me asked her explicó. what happened, and so she explained to me what had happened. Y así fui al hospital. And I rushed over to the Me hospital. recuerdo lo que estaba diciendo María. I remembered as Maria was speaking, Él estaba boquiabajo en una cama he was especial, literally face down on a special bed. y yo me tuve que meter debajo de la cama And I actually had to kind of creep under y the acostarme en bed el piso para poder and ver. lay down on the floor so I could talk up to him. Fue difícil para mí It was difficult for me aguantar mis lágrimas to hold back my tears in front of him cuando le vi con aquellas
con aquellos, como eran como tornillos aquí. When I saw those pins they had put en in su his cabeza, head, they had put pins para que in no pudiera there mover su cabeza. because he couldn't move it. It was like a vice. Estas son las palabras de Charlie And these were Charlie's words. cuando él me vio, Listen to my words, porque please. esta es la parte espiritual. Because this is the spiritual part of Aquí it. es donde entramos los pastores y Here's los where ministros. pastors, ministers come in. Cuando él me vio When he saw me y él me contó lo que había pasado, and he told me everything that happened to him, él me dijo, he said to me, cuando yo volví en sí when I came to y yo entendí, and I understood what had happened, lo primero que vino a mi the mente, very first thing that came to my mind, si hubiera muerto, if I died, me hubiera perdido en el I infierno. was going straight to hell. Eso me lo dijo Charlie a mí. That Charlie told it to me. Él volvió a reconciliarse con el Señor He reconciled again with the Lord. y como también oímos And as we also a ella heard, decir, fue una lucha fuerte para él. it was a really strong struggle for him Tanto during that tiempo time, en el so, hospital. so long in the hospital, Tratando de ajustarse a esta vida trying to adjust to a new life. joven, So young, poder realmente entender qué sería su vida desde ese momento hacia to be el able to futuro. really understand what is of my future, what's going to be of my future, what's going to be of me. Yo sé que no fue fácil para él. I know it was not easy for Fueron him. momentos muy, muy graves, Very emocionalmente. gravely serious, emotional times for him. Pero la gracia de Dios But the grace of God es mayor que nuestras is crisis. greater than our crisis. Amen. Podemos ir más lejos We can go farther que lo que nosotros pensamos. than what we can imagine. Podemos aguantar más que lo que nosotros We creemos. can take more than what we think we can Porque estamos funcionando because we are functioning con una fuerza with a strength que no viene del hombre, that does not come from man. que viene de los cielos. It comes from the divine, from the heavens. Y definitivamente, And most definitely, Charlie estaba en una silla de ruedas, Charlie was in a wheelchair, pero no en su espíritu. but not in his spirit. ¿Cuántas veces yo lo vi aquí en el parqueo? How many times did I see him here in this parking lot? Cuando él mismo se impulsaba When he would just like get this energy and just en la like silla de ruedas in that wheelchair. y la empujaba. And he would put it like on high abría los speed, brazos así. and then he would just start opening his arms up like he was flying. Hay quien dice, usted lo llama mucho Charlie, yo creo que a él no le interesa. Somebody En might este say, momento. you're calling him Charlie a whole lot, and I really don't think that right now he cares about that. Y definitivamente él está donde él quería estar. And most definitely, he's in the place where he most wanted to be. Y yo quiero compartir esto antes de terminar. And before I conclude, I want to share this with you. En los últimos 2 años, In the last 2 years, yo vi un cambio en Charlie. I saw Charlie have a change, Más profundizándose en las cosas de Dios. even going even deeper into the things of God. Hablando de cosas que muchos no entienden y no comprenden. Speaking about things that people don't understand or even comprehend. Él tenía algo He had something, que él atraía a las personas. oh yes, that he could draw people to Era como un him. imán. Yes, he was like a magnet. Él podía hablarle He could a talk. quien yo no le podía hablar. He could talk to people that I couldn't talk to. He could talk to a Y no era lamppost. solamente porque le tuvieran lástima, And it wasn't that people were drawn to him because they felt sorry for porque él him, no inspiraba lástima. because he really didn't inspire pity in other people. Había tanto en él There was just so much in him que las personas querían oír a Charlie. that people wanted to listen to him. Muchas veces salimos Many times we went out en esta zona aquí, here in this area. los sábados por la mañana, We would go out Saturday mornings visitando to visit and do outreach. todas estas casas, todo este barrio. All this neighborhood here. Y si alguien tenía una excusa para no salir, era And if él. there was somebody who had an excuse not to go out, it was him. Pero usted lo veía con aquella cantidad de Yep.
revistas El Remanente y Tratados. You would see him with that big old stack of remnants and Y con todas tracts. las cosas que él se ponía, porque había tantas cosas que se It's true. ponía. And then all that bunch of stuff that he would Él always se add. preparaba como para una Yes. batalla. He was like getting ready for battle. He had like a pack Andaba and con un a, suéter aunque He hubiera always calor had a- en caso que lo iba a he would necesitar. have a sweater tied around in case he got cold, Y se in amarraba case. con bufandas y And then yo he decía, sometimes Charlie, he- ¿por qué tú tienes tantas cosas True. encima? And then sometimes he would wrap around a scarf, and I'm like, Charlie, why are you wearing all that? Sí. He always wanted Libretas. to be prepared. Y era muy, pero muy común And it was very, very common verlo como él paraba a algunas personas how he would stop people. y las personas podían estar hablando con él por media hora. And you would see people standing there talking to him easily for half an hour. Ese era él. That was Charlie. Había algo en él There was something in him que Dios lo magnificó. that God just magnified. ¡Qué bendición! What a blessing Que no estamos aquí para orar por el alma de that we're Charlie. not here, gathered here to pray for his soul. ¡Qué bendición! What a blessing No tener que decir To not- descanse en paz. to not have to say, rest in peace. Él estaba descansando en He paz. was already resting in peace. Toda su vida. All his life. Siguió descansando en paz. He continued to rest in peace now. Nunca será olvidado definitivamente He most definitely shall never porque be dejó sus forgotten huellas because he left imprints, profundo. very deep imprints, en todos aquellos que lo conocimos. and everybody that knew him. Yo podía hablar cosas con él que no podía hablar con otros. I could talk to him about things with him that I couldn't talk with Y other siempre people. cuando yo le preguntaba And every time I asked him acerca de María y la about familia, Maria, asked for Maria and the family, él siempre me decía, he would always say, todos están bien. they're all great, Aunque doing no great. estuvieran bien, pero Even if they were maybe that que no great, quería feeling decir great. nada negativo, yo But he just creo. never wanted to say anything negative or sad. Gracias a Dios por haberlo conocido. I thank God for having known him. Y es un honor para nosotros And it is our honor pensar en él, to think about him, tener pensamientos acerca de to él have good thoughts about y him, decir, and say, gracias Dios thank you, God, por haber conocido for having known a Carlos Borges. Carlos Borges. One cannot help Uno no se puede aguantar getting emotional. Es difícil aguantar las emociones y controlarlas When we think of someone cuando pensamos en alguien like Brother Charlie, como hermano Charlie. you know, I think the rule of thumb is if you knew him, Creo que la regla automática era que si uno no lo conocía a él, if you knew him when he still was able to walk, si usted lo pudo conocer a él cuando él todavía caminaba, then I think you can call him Charlie. entonces puedes llamarlo Charlie. I began by saying that Yo comienzo al decir we were contemporary. que éramos contemporáneos. We would always, say to each other, Siempre nos decíamos el uno al otro, almost kind of competing como si fuera como un tipo de competencia about our age. de nuestra edad. He was 6 months older than me. Él me llevaba 6 meses a mí. Both of us, 59 Los years dos, old. 59 años. And I would always tell him, Y yo siempre le decía, you're always going to be older than me. siempre vas a ser más viejo que yo. I can hear him now Y yo lo puedo oír ahora en estos momentos diciéndome, telling me, haha, jaja, I beat you te gané because I stopped at 59. porque yo paré a los 59. And you're going to keep getting older. Tú te vas a seguir poniendo viejo. That was Charlie's Esa era la personality. personalidad de Charlie. You know, like I said, I knew him when he was very young, Como ya les dije, lo conocí muy joven. before being a teenager. Antes que yo, fui yo adolescente. There's certain things that just
stick with me. Hay ciertas cosas que se quedan dentro de mí. They may not make any sense to you, Pueden ser que para algunos de ustedes no tenga sentido, but for me, they were just part of Charlie. pero para mí eran simplemente parte de quién era Charlie. He loved the ocean. Él amaba mucho el mar, le gustaba mucho el mar. It is because of Brother Carlos Fue por causa del hermano Carlos that I became a certified diver, que yo me convertí en un Buceador buceador certificado, because he always talked about scuba diving. porque él siempre hablaba acerca de bucear. And he turned me on to it. Y él fue el que me entregó a eso, me enseñó, o sea, abrió algo nuevo para mí, un He- mundo he- nuevo. He opened the world to me. Él abrió ese mundo para mí, que And era todo nuevo. I wanted to know about that. Y yo quería saber más acerca de bucear. So I got Y certified. entonces yo fui, me certifiqué. And it's true everything he said. Y fue todo verdad lo que él me decía. And like we heard Pastor Figueroa say, Y como también escuchamos al pastor Figueroa decir, you know, you reach a certain age in your life uno llega a cierta edad en la vida that becomes dangerous. que se convierte muy peligrosa. And things that are important and a priority can be lost. Y las cosas que son importantes, que deben ser prioridad, se pierden. But thank God Pero gracias a Dios he came back. que él volvió en sí, He returned to God. él volvió a los caminos de Dios. And as we heard, in a wheelchair. Y como escuchamos, volvió en silla de ruedas. It was hard for me Fue muy duro para mí to see him in a wheelchair verlo a él en una silla de ruedas, because I didn't know him like that. porque yo no lo conocía así. I knew him before that. Yo lo conocí antes de eso. But perhaps it was the best thing that could have happened to him Pero puede ser lo mejor que le hubiera haber pasado a él, because it brought him back to reality. porque lo trajo otra vez a lo que era real, a would la ask realidad him- de la vida. I would ask him, Yo le preguntaba, Charlie, Charlie, don't you miss scuba diving? ¿tú no extrañas bucear? You know, now there's equipment that can help you ¿Sabes que ahora hay equipos nuevos que pueden usar para personas que están inválidas o desválidas para poder bucear, so that you can dive again. para poder bucear otra vez? I'll go with you. Yo voy contigo. He told me, Y él me dijo, I don't need to do it anymore. ya yo no lo necesito hacer. All I do is go back in my mind Todo lo que yo hago es que yo regreso en mi mente and relive those memories. y yo vivo esas memorias otra vez. He used to try and he would play guitar, Él tocaba la guitarra, in case some of you didn't know por si it. acaso algunos de ustedes no saben eso. And even when he suffered his accident, he was still strum. I think it was Brother Leonard that would play the chords and he would just strum. Y He yo- would tell him, play this. Y yo creo que cuando él estaba en su rehabilitación, que casi no podía sostener nada, él tenía la guitarra y entonces hermano Leonard le ponía las notas, le aguantaba ahí la cuerda, entonces él le pasaba el dedo para poder oír la guitarra y tocarla. Certainly, we are bereaved, Ciertamente estamos en duelo, but we also have joy. pero también tenemos gozo. We won't forget Brother Carlos. A nosotros no se nos va a olvidar nunca la memoria de él, quién fue él. We won't forget what he meant to us. No se nos va a olvidar lo que él significó para nosotros. He definitely will leave a void among in this Definitivamente congregation. que dejará un gran vacío en esta congregación. You know, Brother Charlie, ¿Sabe, hermano Charlie? like we heard, he used to fly in his wheelchair. Como escuchábamos, él volaba en su silla de ruedas. He upgraded and he had this battery operated wheelchair. Y él subió de nivel y avanzó y se consiguió una silla de ruedas como de batería. sí, de batería, pero como decir, como si fuera de mejor calidad, así de una calidad muy superior. So he no longer had to. Entonces you know, ya no tenía que con las manos
He had a empujar las joystick. ruedas. Él tenía, como los juegos que tienen ese palito, bueno, él usaba eso rapidito y él empujaba los And many botones. times when he would come up the ramp to take his place in the choir, Y muchas veces cuando él subía aquí para tomar su lugar en el coro, he had to pass by me, él tenía que pasarme por al lado. and I would tell him, I see you're in your F-16. Y yo le decía a él, bajito, ya te veo en tu F-16, que es un avión It's a de, supersonic jet. es un avión de eso de militar. But F-16, I don't know. I remember, and you know, some people might think this is in poor taste, Y alguien pudiera pensar que lo que voy a decir ahora está de mal gusto, or even do. But I hope those of you that know Brother Carlos and remember him will understand. pero yo espero que ustedes que lo conocieron bien y se acuerdan de él van a entender. He would always flap his arms. Él siempre hacía esto mucho, He needed, you know, his circulation. porque él necesitaba circulación. And I would see him back there, you know. Entonces yo lo veía allá atrás haciendo eso mucho. So there's things I'm going to miss. Y esas cosas yo las voy a extrañar. You know, he didn't let his condition Él no permitió que su condición, su estado, would be a block for him to worship and praise God. fuera un bloqueo o fuera un impedimento para que él adorara a As Dios. a pastor, Como pastor, we see so many people that are healthy and are blessed, vemos a tantas personas que están saludables, son bendecidas, and they aren't able Pero to raise their hand. ni, Not even one. ni pueden alzar una mano para alabar a Dios. Brother Charlie, Hermano Charlie, with his limitations, con sus limitaciones, las alzaba las dos. would raise both. Las dos. He would do it like this because Lo hacía así porque That's- los that's- dedos no lo podía sostener así. I'm going to miss that. Yo voy a extrañar eso. I'm going to miss it. Voy a extrañar a él. There's one verse I want to read, Hay un versículo que yo quisiera leer. and it's in the book of Psalms. I'll go ahead and read it in English and Spanish. Lo voy a leer en los dos idiomas. It's Psalms chapter 48, Salmo 48, verse 14. It's the last ver- verse versículo 14. Es el último versículo of that chapter. de ese capítulo. And it says, For this God is our God forever and ever. Even will be our guide unto death. Porque este Dios es Dios nuestro, eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Amén. What a blessing Qué bendición in this service of tribute en and este servicio de tributo to Brother Carlos Borges, al hermano Carlos Borges, a saint of God, un santo de Dios, a child of God. un hijo de Dios. And let me just make a parenthesis Y here. aquí real hago un quick. paréntesis. We don't use the word saint like it's used out there secular. Nosotros no usamos la palabra santo como lo usan allá afuera secularmente. Oh, you talking about the Catholics? ¿Usted está hablando de los católicos? No, I'm not talking about the Catholics. No, yo no estoy hablando de los I'm católicos. talking about people when they say, oh, so and so, he or she was a saint. Yo estoy hablando de las personas cuando dice, ay, tal y tal persona, ella o él es un santo. What they're saying is that Lo que quieren decir con eso es they were a nice guy. que fue una buena persona. Being a saint Ser un santo is more than being a nice person. es más que ser una persona amable. Being the best you can possibly be with your fellow man. Ser lo mejor que usted pudiera ser con su compañero, con su prójimo. I believe the word of God. Yo creo la palabra de Dios. You don't have to. Usted no la tiene que creer. I advise you to believe it. Le advierto, le aconsejo que lo crea, But I believe the word of God. pero creo la palabra de Dios. And when the Bible talks about saints, Y cuando la Biblia habla acerca de it's santos, not talking about dead people. no está hablando acerca de It's muertos, talking about men and women, sino que está hablando de hombres y mujeres, just like you and I, igual que usted y yo, that once were sinners, que en un tiempo fueron but pecadores, because of Jesus Christ pero por causa de Cristo Jesús and the gospel, y el Evangelio,
God transformed their lives. Dios transformó sus vidas. God transformed their hearts. Dios transformó sus And corazones. now they live holy and free from Y sin. ahora viven libre de pecado y santamente. That was Brother Carlos Y Borges. ese fue el hermano Charlie Borges. He was a saint. Él fue un santo. And this verse Y este versículo tells us nos dice that this God, que este Dios that means there's other gods. significa que hay otros dioses. I tell you this, Le digo esto. just like that quote from the Indiana Jones movie, The Last Crusade, Igual como hay el refrán que, o el dicho que sale en una de las películas de Indiana Jones, The Last de Crusade. la cruzada última. Don't watch the last one, it's garbage, don't even waste your time. Ni mire el último porque fue una basura. Eso But fue there's a extra. scene Pero hay una escena ahí where Indiana Jones is looking for the Holy Grail. donde Indiana Jones está buscando la copa esa especial que le llamaban la copa santa. He had many to choose from. Y él tenía muchas copas que escoger And the cuando las ve. knight that was guarding it Y el soldado El valiente. o el valiente que estaba cuidando o vigilando, protegiendo la copa, told him, le dice a él, choose wisely, escoge sabiamente, because one porque una will give you life, te dará vida, the other one la otra will give you death. te dará mortandad, muerte. You and I are free to choose who to believe or not to believe. Usted y yo tenemos todo el derecho y la libertad para escoger en quién vamos a creer y quién no vamos a creer. But God exists. Pero Dios existe And there's only one God. y solo hay un Dios, So choose wisely. así que escoja sabiamente, Because the real God, the one true God, porque el verdadero Dios will guide us. nos guiará. The moment we get saved, El momento que nos convertimos, He que will- somos salvos, He will guide us in every decision Él and nos guía- everything we have to face in this life. guiará en cada decisión, en cualquier cosa que tengamos que enfrentar en esta vida. And finally, Y finalmente, to conclude, para concluir, the day we leave this life, el momento que partamos de esta vida, this God este Dios is the only one es el único that can guide us beyond, que nos puede guiar más allá Death. de la muerte, because death is not the end, porque la muerte no es el fin, despite what others may think. a pesar de lo que otros pensarán. There is a life. Hay una vida, There is existence. hay existencia después de esta After vida, death. después de la muerte. Eternity is real. La eternidad es real. I am so glad, Me alegra tanto as the pastor of this como congregation, pastor de esta congregación to be able to say, de poder decir, Brother Charlie hermano Charlie was led into eternity, fue guiado más allá de la muerte a la eternidad, into eternal life. a la vida eterna. And that's what we all want. Y es lo que todos deseamos. May God bless his memory. Que Dios bendiga su memoria. And I know, and I speak for myself, and I know for others, Y yo sé y hablo por mí y por otros también, he will not be forgotten. nunca será olvidado. He will be missed. Será extrañado. We will have mixed feelings. Tendremos muchas emociones mixtas. But I pray Pero yo oro that we would all want to make it just like he did. que todos querramos llegar hasta el final como Él llegó. As we now ask the choir to come forward. Ahora vamos a pedirle al coro que se pare en su lugar. Brother Carlos Borges was a member of the choir. El hermano Carlos Borges fue parte del coro. He had his special place. Él tenía su lugar especial. And what the choir has prepared, Y lo que el coro ha preparado, I believe, is in good taste. creo que está de buen gusto. Brother Jose, please put the It picture. is a memorial and an honor Es en memoria y en honor para él, to Brother Carlos Borges. para Carlos Borges. God bless you. Que Dios le bendiga.